Muchísimas gracias por todo, por esta invitación. Yo creo que es una oportunidad maravillosa de intercambio y espero, además estoy esperando ansiosamente las preguntas, porque pues lo que les voy a dar son estos temas, o lo que vamos a hablar son estos temas que están aquí planteados. Primero voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a tocar estos temas en generales, que son temas muy, digamos, abstractos, de cierta manera. Traté de darles un enfoque bien concreto para poder hablar de ellos y además me estoy anticipando algo que probablemente ustedes van a oír durante todo este ciclo, porque estoy segura de que mis colegas van a tocar estos temas. De hecho, ya Antonio mencionó algunos indirectamente, ¿no? Entonces, pues la presentación tiene estas partes, ¿no? Una, hablar de cómo Venezuela transitó su proceso de modernización de una manera, digamos, excepcional. Quizás eso se pueda discutir, pero lo estoy usando simplemente para que podamos entrar en este concepto fundamental, que es la idea de que la modernidad en Venezuela depende de un proceso, si se quiere, exógeno al desarrollo propiamente social, porque tiene que ver precisamente con el petróleo, con la industria petrolera y con las dinámicas geopolíticas e internas que genera el petróleo. Entonces, eso nos lleva a ver cómo nos relacionamos los venezolanos con lo moderno y ya vamos a ver qué asociaciones pues tiene eso. El otro tema pues es caracterizar muy brevemente esta idea de petronación, de nuevo, no porque ese sea el concepto, digamos, teológico fundamental del país, aunque hay un cierto culto, sí, a eso, pero es un poco, nos dice un poco qué tienen en común, pues, todos estos países que sostuvieron su proceso de desarrollo o de modernización sobre el petróleo. Hay de allí también, pues, se podrían derivar unas creencias que parece que compartimos muchos venezolanos. Esto es una idea de Herbert Torres, que bueno, es interesante simplemente discutirlas o mencionarlas porque dan como la cualidad, digamos, que quiero que ustedes tengan también de esto. Y finalmente una pequeña reflexión final sobre el tema de la relación entre vida privada y cultura pública en Venezuela. Podemos pasar a la otra, eso. Bueno, voy a introducir el tema con esta frase un poco extraña, ¿no? Yo siempre digo que Venezuela es igual a Colombia más petróleo, ¿no? Por supuesto que es una exageración absoluta, pero me interesa que lo tengamos allí eh, porque efectivamente la dimensión del petróleo es tan importante que, digamos, supera los parecidos, por así decirlo, ¿no? O sea, los cambios que trajo la explotación petrolera afectaron de una manera extremadamente importante los modos de vida y la representación que los venezolanos hacen de sí mismos, ¿no? Entonces, la relación de la sociedad y el Estado con el petróleo marcó efectivamente el desarrollo democrático de Venezuela, tanto como marcó también su deterioro en los últimos 20 años. Entonces, eh, y es algo así como que a veces uno oye que en Colombia hay quienes reducen todos los problemas de Colombia a la ausencia de Estado, ¿no? Y paralelamente el problema de Venezuela sería lo contrario, el excesivo poder del Estado sobre la vida social o la excesiva dependencia de la sociedad del Estado, ¿no? Un Estado sumamente poderoso, pues justamente por su monopolio sobre la renta petrolera, pero al mismo tiempo muy frágil en sus instituciones, porque el Estado moderno en Venezuela se formó gracias a la renta petrolera y no, como ya dije antes, como sucede en el resto de los países modernos, por la contribución económica que sus ciudadanos hagan a través de su esfuerzo personal, de los impuestos y de las relaciones, digamos, socioeconómicas. Entonces, esto realmente moldeó de una manera bastante particular la manera en que concebimos los venezolanos la vida en común, nuestra relación personal con la sociedad y afecta también la manera en que entendemos la integración social y la idea de trabajo productivo. Eh, pero además de ser un Estado moderno nacido del petróleo, ese Estado superpoderoso también nació como Estado democrático. Es decir, empieza a haber una ecuación entre nosotros que se forma durante el siglo XX, que hay una ecuación político-cultural efectivamente entre petróleo, modernidad
democracia y pueblo, o sea, y nosotros los venezolanos. Y eso es un núcleo muy importante, pienso yo, de la identidad contemporánea del venezolano, ¿no? Ahora, existen muchos estudios de todos los cambios que han ocurrido durante los últimos 20 años, ¿no? Incluso es verdad que yo diría que en la época más importante de los gobiernos de Chávez, en el año más o menos 2008, uno veía que hubo realmente intentos serios de cambiar los significados de estos elementos de identidad, ¿no? Se intentó darles nuevos contenidos, pero también hay como una resiliencia de estos conceptos, ¿no? Entonces, realmente no se produjeron unas rupturas que pudiéramos, digamos, consignar. Pero bueno, vamos a pasar entonces al primer tema. Si cambiamos a ver, está la lámina. Exacto. Como les digo, lo que está en las láminas son resúmenes de las ideas, no las voy a mencionar en ese orden necesariamente, ¿no? Quiero entonces hablar un poco de cómo fue que los venezolanos nos volvimos modernos, nos desarrollamos dentro de lo que significa eso en el contexto de América Latina, de una manera, entre comillas, siempre, ¿verdad?, excepcional. El proceso de modernización en toda América Latina fue muy tortuoso, porque evidentemente se trataba de revertir el rol de América Latina como mero exportador de materias primas e importador de bienes manufacturados para después entrar en eso que se llamó en aquella época el crecimiento hacia adentro, es decir, aumentar las capacidades industriales y productivas dentro de cada país y la inserción dentro de un sistema económico global en otras condiciones, pues, ¿no? Y una de las grandes manifestaciones de este proceso fue el crecimiento de la población urbana, es decir, la migración interna que también ocurrió, digamos, en todos los países de América Latina. De hecho, ocurrió en todos los procesos de modernización, pero en América Latina de una manera bastante rápida, ¿no? Y ese proceso de migración interna generaba pues nuevas capas sociales que implicaban nuevas demandas de consumo, que creaban nuevos mercados, pero que también necesitaban atención del Estado, atención de servicios públicos y inversión social, pues en general, ¿no? Muchos países en América Latina pues transitaron ese proceso padeciendo dictaduras y inestabilidad política, porque pues son procesos que generaban pobreza y sobre todo conflictos redistributivos y conflictos productivos. Pero el caso de Venezuela, desde la década de los 50, bueno, a final de la década de los 50, donde ya había habido un proceso de modernización, vamos a llamarlo de modernización autoritaria, con la dictadura de Pérez Jiménez, termina esa década entrando en un periodo estable de democratización, ¿no? Al revés o a diferencia de otros países de América Latina. Y de hecho, nosotros sí creo que tenemos algún carácter excepcional, porque así como fuimos excepcionales creando y conservando una democracia en medio de dictaduras regionales, pues ahora somos quienes hemos perdido nuestra democracia, ¿no? Mientras el resto de los países prosigue su proceso de democratización. Entonces hay como dos aspectos fundamentales en este proceso. Bueno, la asociación entre petróleo y modernidad, que de eso voy a hablar un poco luego, pero quiero ahorita concentrarme en el segundo, que es la transformación moderna de la geografía humana y de los procesos culturales que se asociaron a esto. Y que se produjeron, todos estos procesos de transformación se produjeron sin conflictos importantes, o por lo menos sin conflictos aparentes, ¿no? Como digo, la migración interna y la urbanización fue un proceso sociocultural muy importante, sociocultural y económico, pues fundamental. Hay autores que han descrito dos grandes ciclos migratorios del campo a la ciudad, digamos, durante el siglo XX. Pero bueno, les doy un par de cifras, ¿no? La población urbana pasó de ser el 34% en 1936 al 77% en 1971. O sea, se duplicó en 35 años.
Y este es un dato que a mí me parece culturalmente fundamental. Para 1970, más del 70% de los jefes de familia en los barrios, nosotros llamamos barrios a los asentamientos informales, ¿no? Urbanos. Más del 70% de jefes de familia en estos barrios habían nacido fuera de las ciudades en las que vivían. Y más o menos en esa época se calculaba el éxodo, digamos, del campo a la ciudad en 2.3 millones de personas en Venezuela. Pero hay un segundo ciclo migratorio que ocurre a partir de los años 50, que bueno, Antonio ya lo describió en los mapas, es el de la llamada metropolización y es el predominio de la región central, ¿no? Que también pues, está asociada a la política de sustitución de importaciones, de industrialización y de creación de empleos asociados, ¿no? Entonces, claro, ahí el país ya adquiere un perfil definitivamente urbano, más bien mega urbano, extendido como esa franja que nos mostró Antonio en sus, eh, en sus láminas. Una franja que en definitiva pues le da la espalda al país agrícola, le da la espalda al que queda atrás. Es casi una metáfora espacial del viaje que hacían todas estas personas dejando atrás su vida rural, su vida de campo, sus costumbres y su visión del mundo también, ¿no? Entonces, aquí empieza a ver esta construcción de una identidad venezolana como una identidad fundamentalmente urbana y reciente. Y todo esto ocurre aparentemente con un bajo nivel de conflicto, ¿no? La gente llegaba a la ciudad, conseguía trabajo, se instalaba mal que bien en la periferia de la ciudad o en los barrios. Eso que en realidad es lo que llamaban los profesores Moisés Naim y Ramón Piñango la ilusión de armonía, ¿no? Es decir, nosotros los venezolanos empezamos a pensar que vivíamos en un mundo relativamente armónico y esa es una ilusión que funciona como una representación cultural de otras cosas, ¿no? De arreglos institucionales, políticos, sociales, que estaban diseñados específicamente para evitar el conflicto, para evitar sobre todo los conflictos de integración social, sí, digamos, los conflictos de clase, si ustedes quieren usar esa categoría, ¿no? Pero también los conflictos entre la sociedad y el Estado, y los conflictos naturales totalmente entre agentes económicos, entes reguladores del Estado y también los conflictos políticos en cuanto a la construcción democrática, o por ejemplo, con respecto al modelo de democracia. Había un consenso, se construyó un consenso político en torno a un modelo socialdemócrata de desarrollo. Ahora, ¿cómo se evitaban todos estos conflictos que son naturales en cualquier sociedad moderna? Bueno, se evitaban gracias a la redistribución de la renta petrolera, ¿no? Y a través de la acción del Estado que monopoliza la renta. Entonces, un Estado que hizo enormes inversiones. Estoy hablando, por ejemplo, nada más las inversiones que se hicieron en el complejo hidroeléctrico de Guri. Sí, se hicieron inmensas inversiones públicas que generaron sistemas modernos de servicios públicos. Ya lo mencionaba Antonio también, hidráulicos, eléctricos, teléfono, telefonía, construcción de vías, construcción de servicios de vivienda pública, de hospitales públicos, de infraestructura sanitaria. Entonces había todo ese gran ámbito, digamos, de los servicios públicos en los que la acción del Estado era visible, pero también el Estado intervenía en otros ámbitos, no solamente en los que le correspondían como agente de servicio público, sino en las mediaciones que generan conflicto social, por ejemplo, en la fijación de salarios, en políticas de creación de empleo público, ¿no? Para bajar el desempleo. En su participación, el Estado también se convirtió en empresario, ¿no? Con un conjunto enorme de empresas públicas en diferentes ámbitos, no solo en empresas básicas. Eh, Igualmente en todo el tema de cómo se distribuía la atención social y la salud. Entonces, toda esta armonía, esta relativa falta de conflicto, pues dependía efectivamente de cómo fluyera la renta petrolera hacia la sociedad. Y por lo tanto dependía efectivamente de cómo era esa fuente de ingreso y cómo el Estado administraba esa fuente de ingreso. Eh,
hay una cosa que ya desde el punto de vista cultural que es importante, ¿no? La sociedad venezolana no tenía y no tiene aún, creo yo, un relato, una narrativa, como se dice ahora, identitaria, urbana, que realmente diera cuenta de cómo se produjo esta transformación, ¿verdad? Es decir, la representación cultural que tenemos de esta transformación tan importante del siglo XX siguió siendo, yo creo que sigue siendo, el de la oposición entre el campo y la ciudad. O sea, aparentemente, eh, la verdadera identidad venezolana estaría en esa Venezuela profunda, en el llano, en el folclore, en un mundo criollo tradicional, que queda más o menos imaginados o que se representan a través de unos emblemas, bueno, de una música criolla, de unas arepas, en fin, de una cantidad de emblemas muy específicos, ¿no? Entonces, cuando traducimos eso a lo que debería ser complementado con cuál es la identidad urbana nuestra, no nos queda claro, pareciera que esa identidad se nos quedó ahí atrás en el llano. De hecho, ahí hay un evento muy importante que da cuenta de cómo se construyó esa oposición y el funcionamiento también político que tiene. Eh, Porque claro, dejar atrás la identidad significa modernizarse. Esa es un poco la lógica, ¿no? Sí, o al revés, modernizarse significa dejar esa identidad criolla atrás, ¿no? Irme de allí y llegar a la ciudad. En 1947, en medio del primer gobierno democrático del siglo XX, se produjo una cosa que se llamó la fiesta de la tradición. Y eso fue en verdad un interesante ejemplo de construcción, como dicen los antropólogos también, ¿no? De construcción de identidad, porque esa fiesta de la tradición se produjo en Caracas, en el centro. Se produjo en Caracas, fue organizada por el Partido de Acción Democrática y era como una especie de homenaje a estas identidades regionales o a las identidades del pueblo, a la identidad llanera, a la identidad verdadera del pueblo venezolano, pero representados en la misma ciudad de Caracas, además en la Plaza de Toros, como una gran metáfora de la recepción, de alguna manera, que esta nueva democracia le hacía a ese pueblo rural que ya entonces estaba en el umbral de modernizarse. Y es muy interesante porque los testimonios de ese evento muestran que cada uno de los representantes de las distintas regiones, porque ahí llegaron cantantes y bailarines de todas partes de Venezuela, no solamente se sorprendían al conocer Caracas, ¿no? Sino que además se sorprendían de conocer realmente las otras regiones. Es decir, era un país realmente poco integrado nacionalmente todavía a mitad del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, el ejemplo viene a cuento porque tiene que ver con lo que representamos, cómo nos representamos los venezolanos, lo que es lo auténticamente venezolano, lo espontáneamente venezolano, ¿no? Y esta idea de que la identidad nacional, que tiene su sede, digamos, en el llano, en la montaña, es decir, que está muy asociado a nuestra relación con lo natural, esa identidad pues se pierde cuando uno emigra a la ciudad, ¿no? Eh, y claro, la ciudad es como un artificio, mientras que el campo sería como lo auténtico, ¿no? Entonces el que llega a la ciudad abandona lo que era, abandona todo lo que era, abandona su identidad y se queda y no adquiere nada a cambio, porque no hay tal cosa como una identidad urbana definitiva, ¿no? Por supuesto. Pero adquiere a cambio el espacio para que sus aspiraciones de ascenso social puedan cumplirse, sus aspiraciones personales de bienestar o de progreso social, de progreso personal, que era la gran promesa que le hacía la democracia. Entonces ahí hay una cosa que quiero marcar y a ver si lo podemos conversar luego, que tiene que ver con que hay una experiencia, nosotros ya tenemos una experiencia de trauma migratorio, pero no la tenemos elaborada, no la tenemos en la conciencia histórica, por así decirlo, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto esa experiencia se está repitiendo hoy con la que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Lo dejo ahí, después lo hablaremos. En todo caso,
el primer discurso democrático del siglo XX, que es el discurso de Acción Democrática, el partido que trajo la democracia a Venezuela, efectivamente se fundamenta en la creación de un sujeto político, por supuesto, es lo que hacen los procesos políticos, crean un sujeto político a un pueblo, definen su sujeto político, en este caso el pueblo, que está asociado a esta cultura del Juan Bimba que llamaban, que era como la figura, que la ven ahí, ¿no? Es la figura es la figura del ex pueblo rural convertido en ciudadano gracias a la democracia, ¿no? Y por supuesto usa con esa emblemática de la inocencia del color blanco, ¿no? Un pueblo inocente también, ¿no? Entonces, Acción Democrática en realidad estaba apelando no tanto al hombre del campo, sino al trasplantado a la ciudad, al que ya fue trasplantado a la ciudad, que es el escenario político, por supuesto, por excelencia, ¿no? Entonces, la democracia empezó a ser como una forma de arraigo y una forma de identidad que conectaba a la nueva realidad del habitante recién llegado a la ciudad con su imaginario campesino. Pero la promesa democrática era también muy rupturista, ejercía una ruptura con este imaginario, que es, el mensaje era algo así como dejar las penurias rurales atrás, eso que en los años 20 del siglo pasado se llamaba el país palúdico, ¿no? Entonces había que dejar ese país palúdico atrás e insertarse en los circuitos de consumo moderno a través de la distribución de la renta petrolera, pues, ¿no? Un elemento ahí muy importante que tal vez no ha sido tampoco muy sistemática, sí, sí hay, pero quizás es un momento ahorita de revisarlo, es el tema de la inmigración hacia Venezuela. Porque la modernización petrolera también atrajo a muchos inmigrantes. Y además había una tesis, digamos, una tesis de gobierno, sobre todo durante la dictadura de Pérez Jiménez, bueno, la idea de que la inmigración europea podía ayudar a mejorar, no la raza, no se decía así, pero sí a mejorar la industriosidad, la capacidad de trabajo de los nativos venezolanos, ¿no? Entonces eso, ya para mediados del siglo pasado había llegado casi medio millón de españoles, italianos y portugueses que tuvieron un impacto muy importante en las actividades económicas, pero también había otras oleadas ya desde los años 20, 30, menos visibles, menos comentadas, pero que fueron constantes. Por ejemplo, del Medio Oriente, sirios, libaneses, los corsos, los judíos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, los chinos, los exiliados políticos latinoamericanos y por supuesto desde principios de los años 70 la inmigración colombiana. Luego en los años 90 también tenemos inmigración ecuatoriana, peruana, bastante significativa. Y la promesa, para todos la atracción era esa promesa de prosperidad, ¿no? Que el petróleo justamente ofrecía. Entonces, lo que hay que marcar aquí, que también es un tema que podemos comentar luego, es la diferencia que había en la integración y en la visibilidad de estas primeras oleadas de inmigración europea comparadas con la de los latinoamericanos a partir de los años 70, ¿no? Que quedaron más o menos invisibilizadas, y en particular, por supuesto, me refiero a la colombiana en este caso, que no tenemos, nosotros tampoco tenemos un cuento, un relato, unas imágenes que nos sirvan para referirnos a ese fenómeno tan importante desde todo punto de vista, ¿no? Cultural y demográfico, que fue la inmigración colombiana, ¿no? Bueno, ahí sí vamos a la segunda parte, que es la crisis de la modernidad comprada. Creo que hay que cambiarla. A ver, que es que no tengo la pantalla aquí porque eso, perfecto. Entonces, bueno, todo esto duró mientras la renta alcanzaba, ¿no? La modernidad sin conflicto es una ilusión. El orden moderno siempre implica una jerarquización de los objetivos compartidos, que supone sacrificios variables para uno u otro sector social y por lo tanto la modernidad y de paso la democracia también necesita, pues, se vive entre el conflicto y la negociación. Pero bueno, nosotros estábamos muy metidos en esta ilusión de la democracia abastecedora, o sea, de que la democracia nos da, nos abastece, digamos,
Y la sociedad venezolana en esa dinámica pues perdió su capacidad de dirimir el conflicto social y político realmente. O sea, las democracias son regímenes de pluralismo político. Por definición hay conflictos en las sociedades democráticas, pero son democráticas porque precisamente hay mecanismos institucionales para dirimir esos conflictos y negociar. Entonces, en la medida en que la renta petrolera empezó a achicarse a partir de los años 80, los conflictos empiezan a reproducir, a aparecer sin que pudiera haber verdaderamente instituciones mediadoras, ¿no? De hecho, las instituciones empezaron a perder su autoridad, porque claro, son instituciones alimentadas por el petroestado, para introducir ese concepto. Y los petroestados tienen instituciones débiles. Son instituciones que suelen ser cooptadas por distintos grupos de interés, ¿no? Entonces la modernidad para los venezolanos quedó confinada al potencial ascenso social y a su expresión a través del consumo de bienes modernos. O sea, lo que nosotros venezolanos entendemos por ser modernos es consumir, básicamente, consumir cosas modernas, ¿no? Incluso hay una investigación de dos investigadores, de Silverio González y Mauricio Felan, de los años 80, que es muy interesante porque es como de finales de los años 80. Ellos describen algo así como qué es lo que la gente tiene, digamos, qué se puede decir de los valores del venezolano, ¿no? Y ellos lo definen como un ethos de ética, ¿no? Un ethos de aspiraciones valorativas. Es decir, es muy aspiracional, pero son aspiraciones relativas siempre al ámbito privado y al ámbito familiar, que me vaya bien o que le vaya bien a mi familia. No tiene realmente proyección colectiva. No es una aspiración de que el país mejore o que todos podamos mejorar, sino que se confina bastante a la idea de progreso personal. Y está muy condicionado por una idea de la tranquilidad, cierto hedonismo, ¿no? La idea del disfrute, y la idea del ascenso social y de la superación a través de la educación. Entonces, que tengo aquí un problemita con... ajá. Entonces eso ya, digamos, estamos hablando de algo que se puede describir, digamos, hacia finales de los 80, pero que nos habla de cómo esa crisis de la modernidad, em, digamos, la crisis, perdón, de la renta petrolera, pues nos lleva a una crisis de la modernidad, una crisis de esos valores y prepara debido pues a que no había esta capacidad de manejar los conflictos ni las desigualdades, prepara la irrupción del chavismo de alguna manera, ¿no? O sea, el chavismo nace a la sombra de conflictos que no están declarados, pero además en sí mismo es una declaración de conflicto, o sea, nace poniendo en boca, digamos, poniendo en escena el conflicto, los conflictos, que son conflictos de redistribución. Ya la gente no recibía los beneficios de la renta petrolera, como sí solía hacerlo antes. Entonces, todas esas aspiraciones insatisfechas eh, empiezan a cambiar la relación también con el Estado. Pues el Estado ya no puede, no le alcanza la plata, no le alcanza la plata para que todos podamos beneficiarnos, o por lo menos que nos imaginemos que en algún momento nos podemos beneficiar del hecho de ser nativos de un país rico. Entra en crisis la petronación y eso trae entonces lo que podríamos llamar el leitmotiv, no sé, el centro simbólico del chavismo, que es lo contrario, la desilusión de la armonía, ¿no? Y la pérdida del horizonte del ascenso social, que más bien queda reemplazado por un horizonte de pelea agonístico, conflictivo, de la reivindicación de la deuda histórica hacia el pueblo y de todo un imaginario de la exclusión social que realmente no se corresponde con la experiencia social general, ¿no? Es decir, realmente la democracia venezolana es una democracia muy inclusiva, por supuesto, no como debía ser, no completamente, con muchos problemas, pero que realmente entra en crisis en un momento en el cual, a pesar de haber avanzado mucho, pues empieza a mostrar muchas fisuras y efectivamente va dejando demasiada gente atrás.
Entonces yo creo que básicamente la cohesión social nuestra y el proyecto moderno venezolano se encuentra con este obstáculo, ¿no? Que es la incapacidad para manejar el conflicto dentro de una crisis de expectativas, de las expectativas modernas, quiero decir. Eh, y eso trae también pues una crisis identitaria, yo creo, porque ese pueblo, digamos, esa gente que emigra a la ciudad buscando oportunidades, ya no existe, ya no tiene cómo existir, digamos, ¿no? Bueno, el chavismo intentó algunos cambios allí, después voy a hablar un poquito de eso. Ah, bueno, no, justamente, uno de los cambios que es interesante notar es que incluso la propia palabra pueblo cambia de sentido, porque pueblo para los venezolanos era pueblo democrático, ¿no? Y para algunos pueblo adeco, de hecho, ¿no? Mientras que en el chavismo el concepto de pueblo queda como subordinado. O sea, se es primero chavista y después, obviamente, si uno es chavista es porque es pueblo también. Entonces empieza a politizarse, digamos, esa identidad. En algún momento incluso se intentó añadir unos ingredientes de categorización étnica e incluso todo un imaginario de conflicto racial, ¿no? Eso es, bueno, un tema sumamente complicado, porque, bueno, parte de la ilusión de armonía es esa idea del mestizaje, que ya Antonio nos comentó, ¿no? Que era, nosotros tenemos, eso queda como una especie de gran certeza que tenemos todos los venezolanos, ¿no? Que somos mestizos, que todo el mundo tiene todas las razas, etcétera, ¿no? Creo que es cierto, en un sentido puramente étnico, sin duda, pero lo que es interesante es cómo funciona imaginariamente eso, porque eso nos permite convencernos a los venezolanos de que en realidad no somos racistas, porque, bueno, evidentemente no hay razas, ¿no? Entonces nosotros no somos racistas o no excluimos por raza. Y ahí hay toda una discusión que yo creo que todavía tiene que darse en Venezuela, ¿no? Pero en todo caso, era la idea de mestizaje es tan fuerte que justamente el intento chavista de que la gente empezara a definirse según su raza o su percepción de su propia raza no funcionó. En el censo 2011 se introdujo una pregunta sobre lo que ellos llamaban ahí autoidentificación racial y las respuestas fueron muy frustrantes para el gobierno de Chávez porque o bien la mayoría de la gente no sabía cómo responderla directamente o digo, de manera más extraña aún, decían que eran blancos, o sea, la mayoría de la gente se definía como blanca, ¿no? Eh, con dudas, blanca con dudas, pero no, muy pocos aceptaron la invitación, digamos, a definirse según una raza específica, ¿no? En todo caso, el gran problema de todos estos intentos es que todos funcionaban como formas de exclusión, ¿no? Como formas de polarización de la población. Y yo creo que en verdad, esto es otro elemento que también podemos conversar, yo me atrevo a sugerir que al menos parte del fenómeno de la migración venezolana tiene que ver con cierta vivencia de un drama existencial que implica también ese duelo por la pérdida del lugar propio. Es decir, la idea de un poco sentirse excluido dentro del propio país de una manera políticamente muy visible, ¿no? Eh, hay algo de allí también que podemos evaluar luego. ¿Por qué digo esto? Porque yo pienso que cuando yo me pregunto qué busca el emigrante venezolano, yo lo respondo con una sola frase. Yo pienso que busca la modernidad perdida. La modernidad perdida porque entienden la modernidad como consumo y como acceso a bienes modernos, ¿no? A tener luz, a tener internet, a tener teléfono, ¿no? Entonces, por supuesto, las causas eficientes de la emigración, bueno, son las mismas que pudieran encontrarse en tantos otros grupos, escapar de la impotencia económica, de la inseguridad personal, de la incertidumbre, de la persecución o exclusión política. Pero además, creo yo, el emigrante se va con un sistema de aspiraciones y de imágenes asociadas a un país moderno que desapareció y que aún resuena en él. Entonces, a veces por eso uno ve en la emigración venezolana una especie de éxodo, ¿no? Un carácter de éxodo más que de emigración,
que a veces aparece realmente en los relatos que uno escucha de los emigrantes venezolanos, ¿no? Tienen que irse, pero para reencontrarse con lo perdido, no para descubrir algo nuevo, no para entrar en otro país, en otra lógica, sino para recuperar algo que perdió. Vamos un momentico entonces rápidamente, me estoy extendiendo mucho a la petronación. El, ¿Qué tiene la petronación básicamente? Voy más rápido, mejor dicho. Algunas características que tienen. Petronaciones, podemos hacer una lista, pues todos estos países que pertenecen a la OPEP, etcétera, ¿no? Primero tienen instituciones débiles. O sea, las instituciones, es muy interesante porque las instituciones cubren todo, pero son débiles, son frágiles, ¿no? El excesivo poder del Estado hace que las instituciones no estén bien definidas, ¿no? El Estado, la nación, la sociedad se convierten en lo mismo, ¿no? Entonces, eh, las instituciones, las organizaciones y los individuos que no son parte del Estado también son muy frágiles y no tienen sí peso social, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Esta fragilidad de las instituciones proviene justamente del hecho de que están construidas por la renta petrolera, ¿no? Entonces, cuando las instituciones del Estado dependen de que el Estado pueda tener el ingreso rentista, pues funcionan solo mientras existe esa renta. Cuando esa renta se debilita, las instituciones dejan de funcionar. Pero además, tampoco hay juego institucional, no hay contrapesos institucionales. Los estados empiezan a ser, el Estado venezolano además, terminó siendo un Estado sin contrapesos, ¿no? Sin contrapesos en la sociedad e incluso sin contrapesos internos, ¿no? Eh, entonces, pues suele ser un Estado que es más arbitrario, que eh, genera reglas ad hoc, ¿no? Porque las reglas del juego se pueden cambiar en cualquier momento. Las relaciones, el bienestar mismo de todos los actores económicos y sociales dependen de su relación con el Estado y no son autónomos. Entonces, claro, como hay tanto poder en el Estado, la cuestión política termina reduciéndose a quién controla el Estado, quién controla la renta petrolera, quién captura la renta petrolera, ya sea de forma política o ya sea por las influencias y conexiones que tiene con los que manejan el Estado, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver, el Estado termina siendo una especie de botín que se disputan los distintos grupos de interés. El otro rasgo, voy muy rápido con esto, bueno, la idea de un capitalismo de Estado, es decir, el Estado es como un gran empresario capitalista y además un gran empresario, la idea es un poco de que siempre son empresas, digamos, monumentales, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay esta cosa que no hay separación entre el Estado y el sector privado en algún momento. Entonces, eso termina generando intereses dentro del Estado, casi que intereses privados, ¿no? El Estado empieza a convertirse en verdad como en la sede de intereses privados, ¿no? Y tampoco entonces sirve para regular efectivamente al sector privado. Ese es el otro problema. Abandona su espacio de regulación. Entonces, bueno, en definitiva, en este capitalismo de Estado, el Estado, o sea, en lugar de ser los ciudadanos los que financian al Estado con su capacidad productiva, es más bien el Estado el que financia a los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, los ciudadanos no tienen cómo pedirle cuentas al Estado por su gestión pública, ¿no? Entonces es un ciudadano también muy castrado, por decirlo así, desde el punto de vista de la exigencia de sus derechos, ¿no? Y finalmente, muy rápido, pues la excesiva vulnerabilidad y volatilidad de la economía, que es otro rasgo muy típico de las petronaciones, porque todo depende, por supuesto, del precio del barril de petróleo y el mercado petrolero. Eso también es algo que probablemente van a ver ustedes más en detalle, pues un mercado muy volátil y muy particular. Está sujeto a reglas muy especiales, ¿no? Entonces, nosotros, si ustedes ven cómo ha crecido el Producto Interno Bruto de hace 50 años para acá, ustedes van a ver una montaña rusa, pues prácticamente, ¿no? Suben y bajan los ingresos del Estado y si correlacionan eso
curvas de pobreza, pues van a ver exactamente cómo se correlacionan ambas curvas, ¿no? Vamos a las petrocreencias entonces. Están ahí pues enunciadas muy rápidamente. La verdad es que esto es más bien un ejercicio de simplemente de poner déjeme que lo voy a poner aquí en la otra pantalla que tengo acá. Un minuto para irlas viendo. Bueno, por supuesto, la primera gran mega creencia, ¿no? Es que que Venezuela es un país riquísimo, muy rico, extremadamente rico, ¿no? Y es una creencia que no deja de sorprender, porque, bueno, yo supongo que este es un momento de crisis en donde esa creencia va a estar, va a ir disminuyendo, digamos, su frecuencia. Pero el hecho es que la mayoría de la gente o de los venezolanos imagina a Venezuela como un país rico, extremadamente rico. Riqueza asociada, por supuesto, a lo natural, ¿no? Es decir, somos ricos porque tenemos recursos naturales. No hay para nada la idea de que la riqueza del, de la, proviene del esfuerzo humano, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una relación también con la naturaleza, que es muy particular. Esa, por supuesto, la riqueza entonces no la genera la gente, sino que la genera la naturaleza, y además depende de la suerte, porque la naturaleza evidentemente no, no es algo que esté bajo un control humano. Digamos, también hay esta contradicción entre naturaleza y cultura, ¿no? Tan importante entre nosotros. Eh, Déjame ver, porque me están dando señales de que estamos... Aquí está, no sé. Bueno, obviamente otra de las creencias que uno encuentra popularmente es esta, pues la idea de que el hecho de nacer todos en el mismo territorio extremadamente rico nos da un derecho igual a la riqueza. Entonces, la marca de la igualdad es muy importante para los venezolanos. Hay, como les digo, entre la ilusión de armonía y la idea de que nosotros somos todos herederos de un mismo patrimonio riquísimo, de una herencia gigantesca que debe ser repartida equitativamente entre todos, pues eso nos lleva a estas conclusiones como esta, pues, bueno, si hay ricos, pues todos debemos ser ricos, y si estamos pobres, pues porque no puede haber ricos si todos somos pobres, digamos, ¿no? Lo cual crea una situación muy complicada desde el punto de vista de cómo se forma la riqueza de las personas, ¿no? ¿Qué ideas tienen los venezolanos sobre qué es lo que hace a la gente rica? Bueno, evidentemente una de esas explicaciones que dan los venezolanos a esa situación es la corrupción. Entonces, en Venezuela ser rico normalmente está asociado al tema de ser corrupto. Es decir, es complicado para los venezolanos imaginar una riqueza bien habida, una riqueza producto del esfuerzo, ¿no? Si se es rico es porque se está conectado, enchufado de alguna manera con quienes dominan o controlan la renta petrolera. Otra creencia, pues lo que es de todos no es de nadie. Es decir, la idea de que la comunidad no es una comunidad como un agente, sino que cuando las cosas son colectivas, significa que nadie tiene que ocuparse de ellas, pues, básicamente, ¿no? No hay una responsabilidad personal con respecto a lo colectivo. Por supuesto, el Estado es la solución a todos los problemas, es evidente. Y por supuesto esto mismo, pues estos problemas se resolverían todos si eliminamos la corrupción, ¿no? Simplemente. Eso también, bueno, es una idea que por supuesto que tiene un fundamento. Evidentemente la corrupción en Venezuela es un problema endémico que además ahora se ha convertido en una verdadera definición de la manera en que nos estamos moviendo los venezolanos con lo económico, porque la corrupción ya no es solamente la del Estado, la del gobierno, la de los que nosotros llamamos enchufados con el gobierno, sino es la corrupción diaria, cotidiana, que se ve muchísimo, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con las colas para la gasolina, bueno, donde hay todo un tráfico, no solo de gasolina, sino de los puestos para la gasolina, del acceso a las colas, etcétera, ¿no?
Y bueno, si todo esto es cierto, pues tampoco otra conclusión es que no necesitamos que nos gobierne gente capaz propiamente, sino que nos gobierne gente que reparta equitativamente lo que existe. Y lo que existe, pues esta gran riqueza es suficiente y nos corresponde a cada uno de nosotros. Y de ahí también se deriva esta última que tiene que ver con que los contactos son más importantes que los méritos, que yo creo que es algo que nos pone ya en la próxima lámina, eh, que tiene que ver con justamente cómo entendemos, déjenme que tengo mis notas aquí, cómo entendemos el ámbito de lo público y la relación con lo privado, ¿no? Eh, Esto de los contactos que son más importantes que los medios tiene mucho que ver con el hecho de que eh, nos movemos en lo que Raúl González Fabre, que es un sacerdote jesuita, ha descrito, bueno, ha descrito como una relación conflictiva, ¿no? La relación conflictiva que tenemos los venezolanos entre la vida privada y la vida pública, o más bien la incapacidad que tenemos para entender la lógica de la vida pública y de convertir todos los espacios públicos, por así decirlo, en espacios en donde se ponen en juego relaciones privadas, relaciones personales, ¿no? Todas las sociedades tienen estas tensiones entre lo público y lo privado, es evidente. Pero en Venezuela pareciera que hay como un peso muy desproporcionado de lo que nosotros entendemos como relaciones privadas con respecto a la cultura pública, ¿no? Eh, Fíjense, una amiga mía que me, me comentaba que, muy agudamente, ¿no? Que cuando dos venezolanos se encuentran en el extranjero, hay hay un proceso bien particular que ella llama venezolanizarse, ¿no? En realidad es un proceso que también pasa entre nosotros en Venezuela cuando conocemos a alguien nuevo, ¿no? Pero esa venezolanización de la que habla mi amiga, lo que dice es que no se trata de identificarse como venezolanos nacionales de un mismo territorio o que compartimos una identidad nacional, nada de eso, sino que tiene que ver con tratar de reconocer los vínculos personales que nos unen, ¿no? O sea, venezolanizar es algo así como investigar qué relaciones personales tenemos en común dos venezolanos que se encuentran, que nos encontramos en la calle en otro país, por ejemplo, ¿no? A quiénes conocen, en qué colegio estudiaron, de dónde proviene la familia, de qué pueblo es o de qué ciudad, qué experiencia común tienen. Es decir, se hace un esfuerzo por personalizar la relación, ¿no? Es decir, construir una relación no sobre lo que la gente hace en su trabajo, no sobre sus opiniones, sino sobre las relaciones afectivas, las relaciones cortas, las relaciones personales, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso tiene una conclusión, ya yo voy terminando, eh, que es que nosotros en lugar de valorar las instituciones y las reglas, valoramos a las personas y funcionamos guiándonos por la cercanía que tengamos con las personas, no por las reglas. Entonces no hay confianza en que las reglas funcionen, sino que la confianza se deposita en las personas. Entonces la relación con el Estado también se personaliza. Para los venezolanos el problema no es hacer trámites con el Estado, sino conseguir con quién tramitarlo. Si cuál es el funcionario con el cual yo voy a establecer una relación personal y me va a resolver mi problema, ¿no? Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con la corrupción pública, pero no es percibido directamente como corrupción, sino como una práctica normal de pertenencia al grupo, ¿no? El hecho de estar cerca, de tener una cercanía afectiva, es en sí misma garantía de confianza, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Entre otras muchas consecuencias, que también se generan unas tremendas desigualdades de acceso a las instituciones, porque el principio de igualdad ante la ley realmente no tiene una expresión práctica real, somos desiguales, todo depende de las relaciones que tengamos, de las personas que conozcamos y de cómo establecemos esas relaciones cortas, ¿no? Entonces esto trae también como consecuencia que tenemos una disonancia enorme entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? O sea, ustedes van a ver en el discurso político venezolano un moralismo tremendo. Hay que respetar la ley, hay que ser ciudadano, las instituciones hay que recuperarlas, bla, bla, bla. Pero en la práctica nadie nos enseña a hacer eso. Nuestras prácticas son prácticas de lo privado.
¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, otras culturas de modernización rápida, como hay en África, y donde hay a lo mejor dos lógicas públicas distintas, o sea, la de la ley moderna que importaron de Occidente, pero también hay una cultura pública tradicional, de la ley tradicional, y entonces, bueno, los clanes tienen sus reglas, tienen sus relaciones políticas, etcétera, al margen de las constituciones que a lo mejor son, pues, occidentales, ¿no? Pero en ambos casos hay instituciones, en cambio nosotros estamos hablando de que ese ámbito privado desinstitucionaliza las relaciones, las convierte siempre en personales, ¿no? Y eso trae muchos problemas para la acción colectiva. Entonces, bueno, ya termino con esta última observación sobre el tema de la vida privada, ¿no? Que hay trabajos, los trabajos de Alejandro Moreno, un sacerdote jesuita que falleció hace poco, pero que dejó una obra muy importante de análisis de lo que él llama la familia popular venezolana y de un concepto que él y Samuel Hurtado han desarrollado que llaman, resumen como matricentralidad, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de esta matricentralidad que tiene la familia popular venezolana, ¿no? En la vida pública. Y bueno, es eso, pues la familia venezolana es matricentrada y matrilineal, digamos. Es decir, no es un matriarcado porque no se traduce en un poder femenino más allá del hogar, pero sí define las relaciones dentro de la familia y la manera en que se concibe la autoridad y el orden dentro de la familia. Es decir, en general la familia venezolana está encabezada por una mujer que es madre, es más madre que mujer, ¿no? No por una pareja, no es la pareja lo que encabeza a las familias. Es una relación, digamos, piramidal en la cual la madre tiene relaciones con todos los hijos y reproduce esa relación maternal incluso en lo que se refiere a la ley, a las normas, a la normatividad, ¿no? Es decir, de alguna manera los venezolanos nunca se acostumbran a dejar de ser hijos, siempre son hijos toda la vida, por así decirlo, ¿no? Los hombres sobre todo siguen siendo hijos y forman familias en las que tampoco tienen un lugar de padre, sino que tienen un rol periférico, variable, el hombre se va, el hombre puede tener varias familias, etcétera, ¿no? Es decir, lo que hace al hogar es la mujer madre. Y las mujeres, por supuesto, dejan de ser hijas, ellas sí, cuando se vuelven madres y reproducen esas relaciones matricéntricas, ¿no? Entonces, bueno, esta ausencia del padre también tiene mucho que ver con un sentimiento de orfandad, de desconfianza, que se compensa con el amor ilimitado de la madre, un amor que no tiene límites y que en la experiencia de la familia popular muchas veces implica una incapacidad de la mujer y de la madre de ponerle límites normativos a los hijos y de construir, digamos, el mundo normativo, que es algo tan importante y que por supuesto se adquiere en la temprana infancia. Entonces, bueno, creo que esto explica un poco cierto modelo de relación en el que predomina lo afectivo y en lo que lo normativo, lo institucional, siempre es periférico y secundario, ¿no? Y eso pues tiene, pienso yo, consecuencias directas sobre la manera en que los venezolanos nos relacionamos con la comunidad y con las instituciones. Bueno, hasta aquí lo dejo y les agradezco mucho la atención y la oportunidad.